El tribunal estalló en un murmullo de incredulidad, pero el juez, el honorable Ricardo Montenegro, un hombre cuya toga parecía tejida con hilos de arrogancia y años de sentencias inquebrantables, solo se permitió una risa seca, un sonido áspero que rebotó en las paredes de madera del imponente juzgado de la Ciudad de México. Frente a él, con los hombros ligeramente encorvados pero una mirada que desafiaba la compasión, estaba Mateo, un joven de 19 años, cuya piel oscura y vestimenta modesta contrastaban brutalmente con el opulento ambiente. Otro delincuente juvenil, pareció pensar el juez, sus ojos escrutando a Mateo con una mezcla de desdén y aburrimiento, sin saber que la historia de este chico negro jurídico estaba a punto de desmoronar su mundo y redefinir la mismísima balanza de la justicia. ¿Será que la humildad conseguirá triunfar sobre la arrogancia? Para descubrir el desenlace de esta impactante lección de vida, suscríbase ahora para no perder ningún capítulo y comente Justicia, si usted también cree que la vida siempre ajusta las cuentas. La historia de Mateo no comenzó en los laberintos de un juzgado, sino en los humildes pasillos de la colonia Doctores, un barrio donde la aspiración solía chocar de frente con la cruda realidad. Desde pequeño, Mateo había aprendido a navegar un mundo que ofrecía pocas oportunidades, pero su mente, aguda y curiosa, se negaba a aceptar las limitaciones impuestas por su entorno. Mientras otros niños de su edad se conformaban con las canchas de tierra o las calles bulliciosas, Mateo encontraba refugio en los libros, devorando cada página como si fuera un manjar prohibido. Su madre, Elena, una mujer de manos callosas por el trabajo en una fábrica textil y ojos cansados que aún brillaban con esperanza, fue su primera y más grande mentora. Ella le enseñó a leer y escribir antes de que pisara la escuela, inculcándole una sed insaciable de conocimiento. Mateo, le decía con su voz suave pero firme, el saber es la única riqueza que nadie te puede quitar. El padre de Mateo, un hombre honesto y trabajador, había sido víctima de un accidente laboral años atrás, dejando un vacío que Elena llenó con una doble dosis de amor y resiliencia. La ausencia de un ingreso estable sumió a la familia en una lucha constante. La vieja estufa de gas a menudo permanecía fría, y la nevera, un armatoste ruidoso y descolorido, raras veces estaba llena. Pero en medio de esa escasez había una abundancia de espíritu. Elena sacrificaba su propio alimento para asegurar que Mateo tuviera fuerzas para estudiar, convencida de que la educación era su único pasaporte a una vida mejor. Mateo, consciente de los esfuerzos de su madre, respondía con dedicación. Era un estudiante excepcional, con una capacidad innata para comprender conceptos complejos, especialmente aquellos relacionados con la lógica y la argumentación. Cuando Mateo ingresó a la preparatoria, se encontró con un nuevo desafío, el club de debate. Dirigido por la severa pero brillante maestra de civismo, la profesora Jimena Robles, el club era un santuario para mentes jóvenes y agudas. Al principio, Mateo se sintió intimidado. Sus compañeros eran en su mayoría de familias más acomodadas, con acceso a recursos y educación privilegiada. Sus acentos eran más pulcros, sus ropas impecables. Pero una vez que Mateo abrió la boca, todas las barreras se desvanecieron. Su voz, aunque al principio vacilante, pronto resonó con una claridad y una convicción que silenciaron a sus oponentes. La profesora Robles, una mujer de mirada penetrante y juicio certero, vio en Mateo no solo a un estudiante talentoso, sino a un diamante en bruto, un futuro jurista en potencia. Mateo, le dijo un día la profesora Robles, después de una sesión de debate particularmente intensa donde Mateo había desarmado a un equipo entero con su lógica irrefutable. Tú no solo entiendes la ley, la sientes. Tienes una brújula moral interna que pocos poseen. Debes estudiar Derecho. La idea de estudiar Derecho parecía una fantasía inalcanzable. La universidad era cara, y aunque su desempeño académico le había ganado varias becas parciales, la carga económica seguía siendo abrumadora. Sin embargo, las palabras de la profesora Robles plantaron una semilla en su corazón, una semilla de posibilidad que comenzó a germinar. Durante esos años, Mateo encontró un segundo hogar en la biblioteca pública José Vasconcelos. Allí, entre estanterías repletas de volúmenes polvorientos y el suave susurro de las páginas, descubrió su verdadera pasión. No eran las leyes, per se, lo que lo atraía, sino la justicia. La idea de que las palabras, bien hiladas, podían construir un escudo para los inocentes o una espada contra la opresión, lo fascinaba. Pasaba horas leyendo casos judiciales, analizando sentencias,
desentrañando los intrincados laberintos del sistema legal. Se imaginaba a sí mismo en un tribunal, defendiendo a aquellos que no tenían voz, a aquellos que, como él, habían sido subestimados por su origen o su color de piel. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Un día, mientras Mateo trabajaba en su turno de medio tiempo en una pequeña tienda de abarrotes, para ayudar con los gastos de su casa, una noticia devastadora llegó a sus oídos. Elena, su madre, había sufrido un derrame cerebral repentino. Su cuerpo, agotado por años de trabajo duro y preocupaciones silenciosas, finalmente había cedido. La noticia cayó sobre Mateo como una losa de concreto. El mundo se volvió borroso, los sonidos se amortiguaron. Su madre, su roca, su inspiración, ahora yacía en una cama de hospital, con su vida pendiendo de un hilo. Los gastos médicos comenzaron a acumularse a una velocidad aterradora, ahogando cualquier esperanza de pagar la universidad y sumiendo a Mateo en una desesperación que nunca antes había conocido. Fue entonces cuando la idea, la semilla plantada por la profesora Robles, floreció en su mente de una manera inesperada y peligrosa. Si no podía pagar sus estudios de derecho, si su madre necesitaba ayuda y el sistema parecía fallarle en cada esquina, quizás había otra forma de aplicar lo que había aprendido. Una forma que lo llevaría a las profundidades de un dilema moral, a un precipicio donde la línea entre el bien y el mal se difuminaba. El brillo de los libros de derecho, de repente, adquirió una oscuridad inusual, un matiz de desesperación. Sabía que se estaba adentrando en un terreno pantanoso, pero la imagen de su madre, frágil y vulnerable, lo impulsaba hacia adelante, hacia una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Su convicción, su deseo de justicia, se mezclaban con la urgente necesidad de supervivencia, creando una mezcla explosiva que lo llevaría directamente a la sala del tribunal del juez Montenegro, en un enfrentamiento que nadie, ni siquiera el juez, podría haber anticipado. Y la risa del juez, aunque en ese momento llena de desdén, pronto se convertiría en un eco hueco de su propia ignorancia. La sala del tribunal, con sus imponentes techos altos y la bandera de México ondeando discretamente en una esquina, parecía un escenario diseñado para la solemnidad, un lugar donde las historias humanas se despojaban de su emoción para ser diseccionadas por la fría lógica de la ley. Sin embargo, para Mateo, en ese preciso instante, el lugar era un campo de batalla, un coliseo moderno donde su futuro y el de su madre se jugarían a cada palabra, a cada gesto. La risa del juez Montenegro, esa carcajada breve y despectiva, aún resonaba en sus oídos, un eco de la indiferencia que a menudo enfrentaban aquellos que venían de las sombras de la sociedad. Mateo se irguió, su mirada fija en el estrado, sintiendo el peso de innumerables expectativas y el mordisco de una ansiedad que amenazaba con paralizarlo. Los días posteriores al derrame de Elena fueron un torbellino de decisiones imposibles. Los médicos, con sus batas blancas y voces amortiguadas, hablaban de procedimientos costosos, de medicamentos que estaban fuera del alcance de la escasa economía de Mateo. La vieja cuenta de ahorros de Elena, producto de años de sacrificios, se evaporó en cuestión de días. Mateo trabajaba en la tienda de abarrotes durante el día, en un puesto de comida rápida por la tarde, y por las noches limpiaba oficinas. Su cuerpo se sentía como plomo, pero su mente no conocía el descanso. Cada peso que ganaba se destinaba al hospital, pero nunca era suficiente. La deuda crecía como una enredadera salvaje, amenazando con asfixiarlos. Fue en una de esas noches interminables, mientras su madre luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, cuando Mateo se dio cuenta de que el sistema que tanto admiraba, el sistema legal, parecía estar diseñado para dejar atrás a los más vulnerables. Un día, mientras hojeaba viejos libros de derecho en la biblioteca, buscando desesperadamente alguna solución legal o un resquicio de esperanza, sus ojos se posaron en un artículo sobre la defensa por necesidad. El concepto resonó en lo más profundo de su ser. Decía que, en ciertas circunstancias extremas, una persona podía cometer un acto ilegal si era la única forma de evitar un daño mayor, una amenaza inminente e irreversible. Mateo, con su mente analítica y su vasta lectura de casos, comenzó a armar un rompecabezas. No era una justificación para el crimen, sino una explicación de la desesperación. Y la desesperación de su madre era tan palpable como el aire que respiraba. No fue un plan improvisado, sino una estrategia meticulosa, tejida con la misma precisión con la que desarmaba a sus oponentes en el club de debate. Mateo sabía que no podía robar un banco, ni asaltar a alguien. Su brújula moral, aunque retorcida por la necesidad, no lo permitiría.
pero sí podía utilizar su conocimiento, su inteligencia, para exponer las grietas del sistema, para forzar una confrontación que, de alguna manera, le diera visibilidad y, con suerte, una salida. Su objetivo no era simplemente salirse con la suya, sino hacer un punto. Exponer la hipocresía de una sociedad que prometía justicia, pero a menudo negaba los medios para alcanzarla. La oportunidad se presentó de una forma inesperada. En el vecindario se rumoraba sobre un pequeño, pero muy efectivo, esquema de fraude. Unos delincuentes de poca monta, liderados por un tal El Gordo, se dedicaban a falsificar documentos y a estafar a pequeños comerciantes con préstamos fraudulentos. Eran figuras insignificantes en el gran esquema criminal de la ciudad, pero lo suficientemente visibles como para atraer la atención de la policía y eventualmente del sistema judicial. Mateo, con una valentía que lo sorprendió incluso a sí mismo, se acercó a El Gordo. No pidió unirse a sus filas, sino algo mucho más audaz. Los instó a cometer un fraude de una manera específica, dejándose un rastro que fuera fácilmente detectable, casi como si quisieran ser atrapados. El Gordo, un hombre corpulento con una mente astuta para los negocios ilícitos, al principio se burló del niño estudioso. Pero Mateo, con una elocuencia inesperada, le explicó su plan. No se trataba de un plan para que ellos fueran los únicos culpables, sino para que él, Mateo, fuera quien los representara. Les prometió que, si lo escuchaban, su condena sería mínima o incluso nula. Les habló de la defensa por necesidad, de cómo podía presentarse como un abogado improvisado, utilizando sus conocimientos para argumentar que el fraude había sido un grito de ayuda, una acción desesperada por parte de personas que el sistema había abandonado. Aunque El Gordo desconfiaba, algo en la determinación de Mateo, en la chispa de inteligencia en sus ojos, lo intrigó. Accedió a regañadientes a escuchar las indicaciones de Mateo. Lo que Mateo orquestó fue un fraude menor, pero diseñado para ser descubierto. Los documentos falsificados, los préstamos a microempresarios, todo tenía pequeños errores, fallos deliberados que un ojo experto identificaría de inmediato. Su intención no era causar un daño irreparable, sino crear un caso que lo llevara a los tribunales. Necesitaba ese escenario, ese púlpito, para que su voz fuera escuchada. La policía no tardó en actuar. Los pequeños comerciantes, al descubrir la estafa, presentaron denuncias, y la redada fue inevitable. El Gordo y sus secuaces fueron arrestados, y entre ellos, como lo había planeado meticulosamente, estaba Mateo. El día de su primera comparecencia, Mateo se negó a que le asignaran un defensor de oficio. Con una sorprendente calma, insistió en representarse a sí mismo. La sala al principio no le prestó mucha atención. Un joven más, un delincuente insignificante. Pero cuando Mateo comenzó a hablar, citando artículos de la Constitución, precedentes legales y principios de justicia con una fluidez que contradecía su apariencia juvenil, los presentes comenzaron a susurrar. Su argumento no era de inocencia total, sino de atenuación, de un contexto que el sistema a menudo ignoraba. El juez Ricardo Montenegro, conocido por su estricto apego a la letra de la ley y su impaciencia con los teatrillos en su sala, observaba con creciente exasperación. Había visto a innumerables acusados intentar argumentos desesperados, pero la claridad y la lógica de Mateo eran diferentes. No obstante, en su mente, el joven era solo un delincuente más, intentando manipular el sistema. La piel oscura de Mateo, su origen humilde, encajaban en la narrativa que el juez había construido a lo largo de los años para clasificar a los acusados. Su risa despectiva, al inicio de la audiencia, fue un reflejo de esa suposición, un sello de su juicio prematuro. Pero Mateo no se inmutó. La imagen de su madre, frágil y convaleciente, lo impulsaba. Sabía que esta era su única oportunidad, no solo para su madre, sino para todos aquellos que, como él, habían sido marginados y olvidados. Había estudiado cada detalle del proceso, cada resquicio legal, cada precedente que pudiera usar a su favor. No se trataba de ganar un caso en el sentido tradicional, sino de ganar una batalla mucho más grande. La batalla por la visibilidad, por la dignidad, por la justicia en su forma más pura. Y aunque la risa del juez resonaba con poder, Mateo sabía que esa risa era el sonido de un mundo que estaba a punto de ser desafiado. Un mundo que no tardaría en descubrir que el joven al que subestimaba era mucho más de lo que aparentaba, un chico negro jurídico, con una misión que trascendía los límites de cualquier tribunal.
La fiscalía, representada por la licenciada Sofía Mendoza, una mujer con una reputación de eficiencia implacable y cero tolerancia hacia los discursos emotivos en la corte, observaba a Mateo con una mezcla de curiosidad profesional y ligera molestia. Para ella, este joven, con su elocuencia autodidacta, era un inconveniente, un intento de desviar la atención de los hechos irrefutables. Había visto a Mateo argumentar su propia defensa en audiencias preliminares y, aunque admitía que el muchacho tenía un talento natural, lo consideraba un aficionado peligroso que jugaba con fuego. El juez Montenegro, por su parte, se cruzó de brazos, su ceño fruncido denotando su creciente impaciencia. La idea de que un muchacho sin título se atreviera a desafiar la maquinaria legal lo exasperaba. Sin embargo, algo en la postura de Mateo, en la serena determinación de su mirada, le impedía desestimar el caso por completo. Mateo comenzó su exposición, no con la grandilocuencia que cabría esperar de un abogado experimentado, sino con una voz pausada, casi susurrante al principio, que obligó a todos en la sala a inclinarse ligeramente para escuchar. Habló de la colonia Doctores, no como un lugar de crimen, sino como un ecosistema de sueños rotos y esperanzas tenues. Describió el olor a tamales y gasolina mezclándose en el aire, el bullicio constante de los vendedores ambulantes, los grafitis en las paredes que contaban historias de vidas olvidadas. Luego, con una habilidad narrativa que la profesora Robles habría aplaudido, pintó un retrato íntimo de su madre, Elena. No se centró en la enfermedad, sino en su espíritu indomable, en las noches que cosía a la luz de una lámpara para comprarle un libro, en sus manos, ásperas por el trabajo, pero suaves al acariciarle la frente. La voz de Mateo se hizo más firme al hablar de su padre, un hombre que se levantaba antes del amanecer y regresaba cuando las estrellas ya brillaban, cuyo único delito había sido creer en un trabajo honesto y ser víctima de un sistema que no protegía a los trabajadores vulnerables. La licenciada Mendoza tomó notas frenéticamente, intentando encontrar un resquicio, una emoción que pudiera refutar con lógica legal. Pero Mateo no estaba argumentando solo con leyes, estaba argumentando con la verdad de su experiencia. Su señoría, dijo Mateo, girándose hacia el juez Montenegro, sus ojos negros fijos en los del magistrado. No vengo aquí a negar los hechos. No negaré que participé en el esquema de fraude. Los documentos fueron falsificados, los pequeños préstamos se otorgaron bajo premisas engañosas, pero le ruego que no vea solo el acto, sino el motivo. Le pido que vea la cadena de eventos que llevó a un joven a tomar una decisión desesperada, no por avaricia, sino por amor. Por el amor a una madre que se desangra lentamente en un hospital. Por la impotencia de verla morir lentamente, porque no tengo los recursos para salvarla. El silencio en la sala era casi palpable. La fiscal Mendoza miró al juez, esperando una objeción, una interrupción. Pero el juez Montenegro, aunque molesto por el tinte emocional del argumento, se quedó en silencio. Algo en la autenticidad de Mateo, en la cruda honestidad de sus palabras, le impedía intervenir. El juez había escuchado innumerables historias de pobreza y desesperación, pero nunca de una manera tan personal, tan directa, despojada de los filtros de abogados y fiscales. Mateo procedió a explicar su plan. Detalló cómo se había acercado a El Gordo, cómo los había convencido de llevar a cabo un fraude diseñado para ser detectado. Explicó los pequeños errores intencionales en los documentos, las pistas que había dejado para que la policía los encontrara. Mi intención, declaró con voz clara, no era causar un daño irreparable. Los montos de los fraudes fueron pequeños y mi objetivo nunca fue enriquecerme. Mi objetivo era ser arrestado, era conseguir un estrado, un micrófono, un lugar donde mi voz, la voz de los olvidados, pudiera ser escuchada por el sistema que se supone debe protegernos. La revelación causó un revuelo en la sala. La fiscal Mendoza se puso de pie, su rostro pálido. Protesto, su señoría. Esto es una manipulación descarada del tribunal, un intento de romantizar un delito. El acusado admite haber orquestado un fraude con premeditación. Objeción desestimada. Licenciada Mendoza, respondió el juez Montenegro, con una voz que por primera vez sonaba un poco menos monótona, un poco más pensativa. El acusado tiene derecho a presentar su defensa, por inusual que sea. Quiero escuchar a dónde va con esto. Mateo se giró hacia la fiscal. Licenciada, no romantizo mi delito. Lo reconozco. Pero le pregunto, ¿qué opciones le quedan a un joven de 19 años, sin contactos, sin recursos,
con una madre agonizante y un sistema que le cierra todas las puertas. ¿Debo verla morir por apegarme a un sistema que me condena a la impotencia? Mi acto fue un grito, una desesperación convertida en acción, un intento de forzar una conversación que nadie quiere tener. Y luego, Mateo comenzó a citar, no solo leyes, sino filosofía jurídica. Habló de la defensa por necesidad, con una profundidad que sorprendió incluso a los juristas más experimentados en la sala. Mencionó casos históricos, no solo de México, sino de otras latitudes, donde la extrema necesidad había sido considerada un factor atenuante, o incluso eximente, de responsabilidad criminal. Habló de la justicia social, de la equidad, de cómo la ley, en su esencia, debía proteger a los más débiles, no solo castigar a los que se desviaban. En mi investigación, continuó Mateo, descubrí que en 1998, en un caso similar en el estado de Jalisco, un hombre fue absuelto de un delito de robo menor tras demostrar que el dinero era para comprar medicamentos vitales para su hijo. El juez de aquel entonces dictaminó que, aunque el acto era ilegal, la intención de salvar una vida pesaba más que la infracción a la propiedad. ¿Acaso la vida de mi madre vale menos que la propiedad de unos comerciantes que, por cierto, ya han sido indemnizados por el seguro que contrataron diligentemente? La sala se quedó en absoluto silencio. La fiscal Mendoza se sentó visiblemente impactada. Las miradas de los presentes pasaban de Mateo al juez Montenegro, que ahora se frotaba la barbilla, la risa despectiva que había marcado el inicio de la audiencia, ahora completamente olvidada. Su mente, acostumbrada a la rigidez de los códigos, se veía obligada a confrontar un argumento que, aunque poco ortodoxo, tenía una resonancia moral innegable. La línea entre el bien y el mal, entre la justicia y la ley, se desdibujaba en la mente del juez. Mateo no había terminado. Su voz, ahora llena de una pasión controlada, se elevó. Su señoría, me puse en esta posición. Organicé este fraude. Me aseguré de que me atraparan, porque necesitaba esta plataforma. Necesitaba que alguien escuchara. No soy un delincuente por naturaleza. Soy un hijo desesperado, un estudiante que soñó con ser abogado, pero se encontró con una realidad que le negaba la oportunidad de salvar a su madre. ¿Podemos permitirnos ignorar la desesperación que empuja a un ser humano a tales extremos? ¿O es el deber de la justicia mirar más allá del acto y entender la historia que lo forjó, la imagen de su madre, en la cama del hospital, respirando con la ayuda de máquinas? Flotaba en la mente de Mateo. Cada palabra que pronunciaba era un aliento para ella, un intento de arrancar la verdad de las garras de la desesperación. Sabía que estaba arriesgando su libertad, su futuro, pero no había otra opción. No para él, no para su madre. Y el juez Montenegro, con su toga imponente y su reputación intachable, estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su carrera: juzgar no solo un delito, sino el alma de un joven que había convertido la necesidad en su más audaz argumento legal. La risa del juez al inicio del juicio se había desvanecido, reemplazada por una sombra de inquietud, de una incómoda comprensión que comenzaba a aflorar. La mirada del juez Montenegro, antes teñida de escepticismo, ahora portaba un matiz de reflexión. Su mente, una fortaleza de precedentes y jurisprudencia, se veía asaltada por las palabras de Mateo, que resonaban con una verdad incómoda. La licenciada Mendoza, por su parte, había recuperado su compostura, pero su expresión denotaba una preocupación creciente. Este no era un caso ordinario, y el chico negro jurídico no era un acusado cualquiera. La sala, que antes susurraba con curiosidad, ahora mantenía un silencio tenso, cada persona pendiente de la siguiente palabra de Mateo. De la reacción del juez, Mateo prosiguió, su voz manteniendo un ritmo constante, casi hipnótico. Se adentró en la descripción de su encuentro con El Gordo y su banda. No los presentó como villanos despiadados, sino como producto de un sistema que también los había olvidado. No justifico sus acciones, dijo Mateo, pero entiendo la desesperación que puede llevar a algunos a buscar atajos. Y en mi caso, no busqué un atajo para eludir la ley, sino para confrontarla, para hacerla visible. Explicó cómo había convencido a El Gordo de que su habilidad legal podía reducir sus penas si seguían sus instrucciones al pie de la letra. Les había asegurado que, al seguir su plan de ser demasiado obvios, la balanza de la justicia, aunque lenta, eventualmente se inclinaría a su favor. El Gordo, un hombre de principios torcidos pero con un instinto de supervivencia agudo, había visto una oportunidad. Yo les di las instrucciones, confesó Mateo sin titubear.
Les dije dónde y cómo cometer los pequeños fraudes para que fueran detectables. Les aseguré que los montos serían lo suficientemente bajos como para no causar un daño irreparable, pero lo suficientemente altos como para que la fiscalía tomara el caso en serio. Incluso les recomendé dónde gastar el dinero fraudulento, en una tienda de electrónica de renombre, para que las transacciones dejaran un rastro digital innegable. Todo, su señoría, para asegurar que este caso llegara a este tribunal frente a usted. La licenciada Mendoza no pudo contenerse. Esto es inadmisible. El acusado no solo cometió un fraude, sino que lo orquestó, planificó y manipuló a otros para ejecutarlo. Es un delito agravado, no una defensa por necesidad. Su señoría, le pido que desestime esta línea de argumentación. Es una burla a la justicia. La objeción es pertinente, licenciada Mendoza, concedió el juez Montenegro, su voz volviendo a su tono autoritario habitual. Pero permítale al acusado terminar su exposición. No es común ver tal franqueza en esta sala. Continúe, joven Mateo, pero aténgase a los hechos y a su defensa. Mateo asintió con respeto. Gracias, su señoría. La fiscal tiene razón. Mis acciones fueron calculadas, pero la intención detrás de ellas no era el beneficio personal o el daño a terceros, sino la desesperación, la necesidad de conseguir recursos para salvar a mi madre, y la necesidad de usar este caso como un megáfono para aquellos que no tienen voz. La ley no es solo un conjunto de reglas, es una herramienta para la justicia. Y a veces, su señoría, para obtener justicia, uno debe desafiar las reglas. Se acercó a una mesa auxiliar donde había apilado una serie de documentos. Tomó una carpeta y la abrió, mostrando una serie de recibos médicos y facturas hospitalarias. Aquí están las pruebas, su señoría. Cada peso obtenido de este fraude, cada centavo, fue destinado a la atención médica de mi madre. Aquí están los recibos del Hospital de Especialidades Médicas, Sol de Otoño, las facturas de la farmacia, Vida Plena, los pagos a los especialistas. No hay un solo peso que haya sido usado para mi beneficio personal. De hecho, yo continué trabajando en mis 2 empleos, e incluso hice un tercero, para seguir cubriendo el resto de los gastos. Entregó la carpeta al secretario del tribunal, quien la pasó al juez. Montenegro examinó los documentos con una meticulosidad sorprendente. Las fechas coincidían con el periodo en que se cometieron los fraudes. Los montos, aunque modestos en comparación con un fraude a gran escala, sumaban una cantidad considerable, reflejando la urgencia de la situación. El rostro del juez, antes una máscara de indiferencia, ahora mostraba un conflicto interno, una lucha entre la ley y la empatía. Además, continuó Mateo, desde el momento en que fui arrestado, he colaborado plenamente con la policía. Les indiqué exactamente dónde encontrar el rastro del dinero, las identidades de El Gordo y sus cómplices, y cómo desmantelar su pequeña operación. No he intentado ocultar nada, su señoría. Mi intención siempre fue que la verdad saliera a la luz, tanto la verdad del fraude como la verdad de la desesperación que lo motivó. La fiscal Mendoza se levantó de nuevo, su voz resonando con un nuevo brío. Su señoría, el acusado está intentando presentarse como un héroe, cuando en realidad es un criminal confeso que ha manipulado a la justicia para sus propios fines. Si permitimos que este argumento prevalezca, sentaremos un precedente peligroso. Significa que cualquiera puede cometer un delito y luego justificarlo con una historia conmovedora. La ley no funciona así. Hay canales legales para la ayuda, para la beneficencia. El acusado debería haber recurrido a ellos. Licenciada Mendoza, respondió Mateo con calma. He recurrido a todos los canales. He solicitado ayuda en programas sociales. He ido a fundaciones. He pedido préstamos que me han sido negados una y otra vez por mi edad y mi falta de garantías. Las puertas de la ayuda social se cerraron una tras otra, y cada día que pasaba, la vida de mi madre se desvanecía un poco más. ¿Qué se supone que debo hacer, su señoría? ¿Esperar pacientemente a que el sistema me dé la espalda mientras mi madre se muere? ¿Acaso la vida tiene un precio que solo los privilegiados pueden pagar? Su voz, al final, contenía una punzada de dolor, una emoción genuina que atravesó el blindaje de la sala. El juez Montenegro cerró los ojos por un instante, un gesto que nadie en la sala le había visto hacer antes. La imagen de Mateo, el joven negro jurídico de 19 años, se había transformado en algo más. Ya no era solo un acusado, sino un símbolo. Un espejo en el que el sistema legal podía ver sus propias imperfecciones. Considero que el acusado ha presentado un caso atípico.
Licenciada Mendoza, dijo el juez Montenegro, abriendo los ojos y fijando su mirada en la fiscal. Aunque su argumento es poco convencional, no podemos ignorar la situación que lo llevó a sus acciones. Pido un receso. Necesito deliberar sobre esto. La sala volvió a susurrar, esta vez con una mezcla de sorpresa y expectación. Un receso. El juez Montenegro rara vez concedía recesos, y menos en un caso aparentemente tan menor. La fiscal Mendoza frunció el ceño, claramente insatisfecha. Sabía que Mateo había logrado lo impensable. Había sembrado una semilla de duda en la mente del juez. Había forzado a la corte a ver más allá de la fría letra de la ley. Mientras el juez se retiraba a sus aposentos, Mateo permaneció de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro manteniendo la misma calma serena. Había logrado su objetivo inicial. Había capturado la atención del tribunal, había expuesto su desesperación y había desafiado la percepción del juez Montenegro. La risa despectiva del principio de la audiencia se había transformado en una incertidumbre palpable, una fisura en la armadura del juez. Mateo sabía que la batalla no había terminado, pero había ganado la primera escaramuza. Y mientras el futuro de su madre seguía siendo incierto, el joven negro jurídico había dado un paso audaz hacia la redefinición de lo que significaba la justicia en un mundo que a menudo olvidaba a los más vulnerables. La tensión en la sala era casi insoportable, un preludio a la tormenta que estaba por desatarse. El receso ordenado por el juez Montenegro se extendió más allá de lo esperado, sumiendo a la sala en una incertidumbre palpable. Los abogados y fiscales intercambiaban miradas, conscientes de que algo inusual estaba ocurriendo. La licenciada Mendoza aprovechó para repasar sus notas, su mente buscando un contraargumento que despojara a Mateo de su aura de víctima. Para ella, el derecho era blanco y negro, y las zonas grises solo servían para corromper el sistema. Mientras tanto, Mateo permanecía de pie, sus ojos explorando los rostros de los presentes. Veía curiosidad, incredulidad, y en algunos, un atisbo de comprensión, quizás incluso de admiración. Cuando el juez Montenegro regresó al estrado, su rostro era ilegible. La solemnidad de su porte habitual se había acentuado, pero había un brillo en sus ojos que denotaba un proceso mental intenso. Se sentó, ajustó su toga y miró directamente a Mateo. «Joven Mateo», comenzó el juez, su voz grave resonando en la sala. «Hemos escuchado su exposición. Reconozco que ha presentado un argumento novedoso. Sin embargo, la ley es clara. El fraude es un delito. Su intención, por más loable que le parezca, no exime la comisión de un acto ilegal». Un murmullo de alivio recorrió a la fiscalía, mientras un suspiro de desánimo se escuchó entre los pocos simpatizantes de Mateo. Pero el juez levantó una mano, silenciando a la sala. «No he terminado. Dicho esto, también debo reconocer que ha planteado cuestiones profundas sobre la aplicación de la justicia. Su argumento de defensa por necesidad, aunque no aplicable en su totalidad a un delito de esta naturaleza, nos obliga a reflexionar sobre las circunstancias que empujan a un individuo a tales extremos». Mateo mantuvo la calma. Sabía que esta era la parte más delicada, el filo de la navaja entre la absolución y la condena. El juez continuó. «Joven Mateo, su exposición ha sido detallada. Su conocimiento de la ley, para alguien sin formación académica formal, es sorprendente. Sin embargo, tengo una pregunta para usted. Si su intención era exponer las fallas del sistema y la desesperación de los desfavorecidos, ¿por qué recurrir a un acto ilegal? ¿Por qué no buscar otras vías? ¿Por qué no usar su innegable talento para abogar por el cambio dentro de los límites de la ley?» Fue una pregunta crucial, una que Mateo había anticipado. Miró al juez, luego a la fiscal y finalmente a la audiencia. «Su señoría, me hice esa misma pregunta innumerables veces. Noches enteras, mientras mi madre luchaba por su vida y las deudas nos ahogaban, me atormentaba la idea de cruzar esa línea. Pero todas las vías legales, las peticiones, las solicitudes de ayuda, fueron callejones sin salida. Era como gritar en un desierto. Nadie escuchaba. Nadie quería escuchar. ¿Cómo se supone que un joven sin poder, sin influencia, sin un título, puede cambiar un sistema que lo ignora? Sentía que mi voz, por más argumentos que tuviera, sería ahogada antes de que pudiera resonar». Hizo una pausa, sus ojos brillando con una intensidad que capturó la atención de todos. «Tuve que crear un escenario, su señoría. Tuve que cometer un acto que, aunque ilegal, me diera el púlpito que el sistema me negaba. Mi intención no fue dañar, sino ser visible. Fue forzar una conversación. Si no hubiera estado sentado aquí, acusado de un delito,
¿Habría usted escuchado la historia de mi madre? ¿Habría la fiscal examinado con tanta atención los recibos de un hospital? Me vi obligado a romper una pequeña ley para llamar la atención sobre una injusticia mucho mayor. La licenciada Mendoza se puso de pie. Su señoría, el acusado está admitiendo una manipulación calculada del sistema judicial. Esto va más allá de la defensa por necesidad. Esto es un desafío directo a la autoridad de la ley. Silencio, licenciada Mendoza, interrumpió el juez, su voz ahora con un tono de cansancio. Reconozco lo que está diciendo, pero también reconozco la desesperación del acusado. Joven Mateo, su argumento es convincente en su exposición de la necesidad. Pero la ley debe ser aplicada, y un fraude, por pequeña que sea su magnitud o por grande que sea la necesidad, sigue siendo un fraude. El corazón de Mateo dio un vuelco. Sabía que se acercaba el momento de la sentencia, y el tono del juez no presagiaba nada bueno. Sin embargo, aún le quedaba un as bajo la manga. El corazón hipnótico de su historia, la revelación final que la profesora Robles le había enseñado a guardar para el clímax. Su señoría, dijo Mateo, su voz ahora más baja, más íntima. Entiendo su posición. Entiendo la necesidad de aplicar la ley sin excepciones para mantener el orden. Pero le ruego que considere un último punto. Un detalle que, espero, arroje una luz diferente sobre este caso y sobre la propia naturaleza de la justicia. El juez Montenegro lo miró con curiosidad. La fiscal Mendoza, aunque escéptica, también sentía una punzada de intriga. ¿Qué más puede decir, joven Mateo?, me preguntó el juez. Mateo respiró hondo. Su señoría, cuando mi madre enfermó y me vi confrontado con la abrumadora carga de los gastos médicos, busqué ayuda en todas partes. Recurrí a fundaciones, a programas de gobierno, a la caridad privada, pero todos me dijeron lo mismo. No cumplimos con los requisitos, no tenemos fondos, no es nuestra área de especialización. Me sentí invisible. Una pausa dramática se apoderó de la sala. Mateo dejó que sus palabras se hundieran en la conciencia de los presentes. Pero no solo me sentí invisible para las instituciones, su señoría. También me sentí ignorado por aquellos que sí tenían el poder de hacer una diferencia. Y aquí es donde mi historia se cruza con la suya. La revelación cayó como un rayo en medio de la sala. El juez Montenegro frunció el ceño, visiblemente incómodo. La licenciada Mendoza, con una expresión de asombro, miró a Mateo. Luego al juez. Hace aproximadamente 2 meses, continuó Mateo, su voz firme y sin vacilaciones. Cuando la condición de mi madre empeoraba rápidamente y yo estaba desesperado por conseguir 100,000 pesos para una cirugía vital, le escribí una carta. Su señoría. Una carta honesta, directa, donde le expliqué toda mi situación. Le rogué por cualquier tipo de ayuda, por cualquier contacto, por cualquier consejo que pudiera darme. Le adjunté copias de los informes médicos de mi madre, los presupuestos del hospital, las cartas de negación de las fundaciones. Le hablé de mi deseo de estudiar derecho, de mi pasión por la justicia, de cómo mi madre era mi única familia. El juez Montenegro se puso rígido en su asiento. Sus ojos, ahora abiertos de par en par, revelaban una mezcla de sorpresa y un miedo incipiente. La licenciada Mendoza observaba la escena con la boca ligeramente abierta. En esa carta, prosiguió Mateo, le expresé que si no encontraba ayuda, me vería obligado a tomar medidas desesperadas. Medidas que quizás irían en contra de la ley, pero que serían impulsadas por el amor y la necesidad extrema. Le pedí una reunión, aunque fuera breve, para que pudiera ver la verdad en mis ojos. Mateo sacó de una carpeta una copia de la carta y un acuse de recibo timbrado por la oficina del juez. Aquí está, su señoría, enviada a su oficina, con fecha del 15 de marzo y recibida por su secretaria, la señorita Carmen Sandoval, el 17 de marzo. En esa carta le advertí sobre las acciones que, por desesperación, me vería forzado a tomar. Le pedí ayuda, no para evadir la justicia, sino para evitar llegar a este punto. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Las miradas se centraron en el juez Montenegro, cuyo rostro había palidecido. Su arrogancia habitual se había desvanecido, reemplazada por una expresión de vergüenza y posiblemente de pánico. La risa con la que había comenzado el juicio, la risa de un hombre que creía tener el control y el conocimiento de todo, ahora era un recuerdo lejano y cruel. Y su señoría, concluyó Mateo, su voz resonando con una autoridad moral que superaba cualquier toga o título, nunca recibí una respuesta. Nunca una llamada, nunca una carta, nunca una audiencia. Mi grito fue ignorado. Fui invisible para el sistema, incluso para aquellos que tienen el poder de impartir justicia
y a veces de ofrecer una mano amiga. Fui ignorado, y mi madre siguió desvaneciéndose. Entonces, ¿acaso la ley puede juzgar mis acciones sin antes juzgar la indiferencia que me empujó a ellas? El golpe había sido certero. La revelación no solo desmantelaba la autoridad del juez, sino que lo colocaba en una posición comprometida, exponiendo su propia negligencia. El juez Montenegro no rió, no pudo. Su rostro era un estudio de la conmoción y la culpabilidad, el peso de su propia indiferencia cayendo sobre sus hombros. La balanza de la justicia, que él tanto se jactaba de mantener equilibrada, ahora parecía estar inclinándose peligrosamente bajo el peso de una verdad incómoda. El ambiente en la sala del tribunal era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La revelación de Mateo había golpeado al juez Montenegro con la fuerza de un rayo, despojándolo de su habitual estoicismo. Su rostro, antes pálido, ahora mostraba un ligero rubor de vergüenza y quizás de rabia contenida. La licenciada Mendoza, por primera vez en su carrera, se encontraba en una encrucijada. La ley era clara, pero la implicación personal del juez en la narrativa de Mateo complicaba todo. Los ojos de los asistentes, antes dirigidos a Mateo, ahora se posaban en el magistrado, escudriñando su reacción. «Joven Mateo», dijo el juez Montenegro, su voz tensa, casi un murmullo. No había levantado la mirada desde el acuse de recibo de la carta que Mateo había presentado como prueba. «Su afirmación es grave. Si lo que dice es cierto, implicaría una falla significativa en los protocolos de mi oficina». Su tono, sin embargo, no era de negación, sino de una dolorosa aceptación de la posibilidad. Mateo mantuvo su postura, una mezcla de respeto y una inquebrantable convicción. «Su señoría, la verdad es que la carta fue enviada. Y si no fue de su conocimiento, eso no cambia el hecho de que mi súplica fue hecha y no fue respondida». Mi desesperación, que se comunicó de antemano, siguió escalando sin ninguna intervención. La omisión, en este caso, se convirtió en un catalizador para mis acciones. La fiscal Mendoza, viendo la oportunidad de recuperar el control de la narrativa, intervino. «Su señoría, con todo respeto, la correspondencia personal del juez no puede ser utilizada como argumento de defensa en un caso criminal. Su oficina recibe cientos de cartas al día. Es imposible que el juez esté al tanto de cada una. Esto es un intento desesperado del acusado de desviar la atención de sus crímenes». «Silencio, licenciada Mendoza», espetó el juez Montenegro, golpeando ligeramente el mazo, algo que rara vez hacía. Su voz, aunque baja, tenía una autoridad innegable. «La relevancia de esta evidencia será determinada por este tribunal. El joven Mateo ha hecho una afirmación seria que merece ser investigada, y es relevante para su argumento de necesidad». Se giró hacia el secretario del tribunal. «Secretario, necesito que mi oficina verifique la existencia de esta carta y el acuse de recibo». «Quiero un informe detallado lo antes posible». El secretario asintió, su rostro denotando sorpresa. Nunca había visto al juez Montenegro tan alterado, tan humano. Mateo, por su parte, continuó tejiendo su relato. «Su señoría, no busco culparle directamente. Entiendo la burocracia, la inmensidad de un sistema. Pero mi carta no era un expediente más. Era un grito de ayuda de un joven que veía cómo su madre, la persona más importante de su vida, se desvanecía. Le advertía de mi desesperación, de las medidas extremas que me veía obligado a considerar. Si esa carta hubiera sido leída, si alguien en su oficina hubiera prestado atención, quizás hoy no estaríamos aquí». La licenciada Mendoza se mordió el labio. Sabía que el daño ya estaba hecho. La imagen del juez, el impecable e intachable Ricardo Montenegro, se había empañado. La línea entre el juzgador y el juzgado se había vuelto peligrosamente borrosa. La narrativa de Mateo ya no era solo la de un delincuente, sino la de una víctima de la indiferencia institucional. «Su señoría», continuó Mateo, «mi acto fue un reflejo de la impotencia, un acto de desobediencia civil, si se quiere ver así, no para subvertir la ley, sino para forzarla a mirar de cerca su propia humanidad. ¿Qué tipo de justicia es aquella que castiga el acto desesperado de salvar una vida, mientras ignora los gritos de ayuda que lo precedieron?» El juez Montenegro se apoyó en su asiento, su mirada perdida por un momento en algún punto distante de la sala. Parecía estar procesando no solo las palabras de Mateo, sino la magnitud de su propia omisión. La imagen de la carta, un papel arrugado en la mano del joven acusado, se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande. La brecha entre la justicia ideal y la justicia real, entre el frío código legal y el cálido, a menudo caótico, corazón humano. He escuchado su argumento.
Joven Mateo, dijo el juez, su voz ahora más suave, pero cargada de una pesadumbre inusual. Y aunque aún estoy procesando las implicaciones de su última afirmación, debo reconocer el peso de su historia. Sin embargo, la ley debe ser aplicada. Y, bajo los parámetros actuales, usted es culpable de fraude. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La fiscal Mendoza esbozó una pequeña sonrisa, una victoria amarga. Mateo, sin embargo, no bajó la cabeza. Sabía que la sentencia era inminente, pero también sabía que había logrado algo más grande que su propia absolución. Joven Mateo, continuó el juez Montenegro, su mirada volviendo a ser penetrante. Este tribunal lo declara culpable de los cargos de fraude. Sin embargo, en consideración a las circunstancias atenuantes que ha presentado y a la peculiar naturaleza de su defensa, este tribunal impondrá una sentencia que refleje tanto la transgresión como la desesperación que la motivó. Mateo esperó. Había preparado su espíritu para lo peor. Cárcel, una vida arruinada. Pero había una extraña calma en él. Sabía que había luchado con todo lo que tenía, que había utilizado su mente, su corazón y su historia para desafiar un sistema que parecía inexpugnable. La sentencia de este tribunal es la siguiente, dijo el juez Montenegro, su voz recuperando su habitual autoridad. Se le impone una pena de 1 año de prisión, que será suspendida con la condición de que cumpla 250 horas de servicio comunitario en una organización de asistencia legal pro bono y que se inscriba y complete un programa de regularización académica para obtener un título de bachillerato. Además, se le ordena pagar una multa simbólica a las víctimas del fraude, que ya han sido indemnizadas por el seguro, como reconocimiento de la infracción legal. La sala estalló en murmullos. La fiscal Mendoza miró al juez con incredulidad. 1 año de prisión suspendido, servicio comunitario y estudios. Era una sentencia inusualmente indulgente para un caso de fraude, incluso uno de pequeña magnitud. Era casi una absolución encubierta. Pero el juez Montenegro levantó la mano. Y hay más. Joven Mateo, este tribunal ha sido profundamente conmovido por su historia y por la forma en que ha articulado su defensa. Su conocimiento de la ley y su pasión por la justicia son innegables. Por lo tanto, este tribunal ha tomado una decisión adicional. Nos hemos puesto en contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, y le hemos asegurado una beca completa para cursar la carrera de Derecho, con la condición de que mantenga un promedio académico ejemplar. Además, el Hospital Sol de Otoño, al ser informado de su caso y la urgencia de la condición de su madre, ha aceptado condonar gran parte de la deuda médica y proporcionarle un plan de pagos accesible para el resto. La sala se quedó en un silencio atónito. La licenciada Mendoza, con la boca abierta, no podía creer lo que oía. Mateo, por primera vez desde que comenzó el juicio, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador, de gratitud. La risa del juez, esa risa despectiva del principio, había sido ahogada por una marea de justicia que nadie, ni siquiera el propio juez, había anticipado. Joven Mateo, concluyó el juez Montenegro, su voz ahora teñida de una emoción genuina. Este tribunal no puede ignorar el hecho de que usted advirtió sobre su desesperación. Y aunque no puedo excusar su acto ilegal, puedo reconocer la profunda injusticia que lo llevó a él. Espero que use esta oportunidad, no solo para forjarse un futuro, sino para ser la voz de aquellos que, como usted, han sido silenciados por la indiferencia. Vaya y demuéstrele a este sistema, y a mí mismo, lo que un chico negro jurídico de 19 años puede lograr cuando se le da una oportunidad. El juez Montenegro golpeó el mazo una última vez, el sonido resonando como el final de un capítulo y el comienzo de otro. Mateo, con el corazón hinchado, no pudo evitar mirar el rostro del juez. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una mirada que, aunque aún seria, contenía un nuevo respeto, una nueva comprensión. El juez no se rió, no se atrevió, porque en ese momento, tanto él como todos en la sala, habían sido testigos de cómo la justicia, a veces, encuentra los caminos más inesperados para revelarse. Y en Mateo, el chico negro jurídico, la balanza se había inclinado, no por el peso del crimen, sino por el peso de la humanidad. La noticia de la sentencia del juez Montenegro a Mateo se propagó como reguero de pólvora, no solo en los círculos jurídicos de la Ciudad de México, sino también en los medios de comunicación y especialmente en las redes sociales. El chico negro jurídico se convirtió en un fenómeno,
una historia que tocaba fibras sensibles en una sociedad acostumbrada a la frialdad de la justicia. La decisión del juez fue recibida con una mezcla de sorpresa, elogio y por supuesto críticas. La licenciada Mendoza, visiblemente frustrada, hizo declaraciones a la prensa, insistiendo en que la sentencia era demasiado indulgente y sentaba un precedente peligroso. La ley es la ley, declaró ante un enjambre de micrófonos, y no podemos permitir que las emociones dicten las decisiones judiciales. Este joven, por más talentoso que sea, cometió un fraude y manipuló el sistema. La justicia no es un concurso de elocuencia. Sin embargo, sus palabras sonaron huecas para muchos, especialmente después de que el informe interno de la oficina del juez confirmara la recepción de la carta de Mateo, sumiendo al honorable Montenegro en una incómoda posición. La confirmación de la carta de Mateo fue la estocada final para el juez Montenegro. Su secretaria, la señorita Carmen Sandoval, una mujer metódica y leal, había corroborado su existencia, aunque admitió que la carta había sido extraviada entre la correspondencia no prioritaria y nunca había llegado a manos del juez. La vergüenza de Montenegro era palpable. Él, que se enorgullecía de su impecabilidad y su atención al detalle, había permitido que una súplica desesperada se perdiera en la burocracia de su propia oficina. La risa inicial, esa risa de superioridad, ahora se le clavaba como un puñal en la conciencia. Mateo, por su parte, se convirtió en una figura de esperanza para muchos. Tras salir del juzgado, con su madre ya estableciendo un plan de recuperación gracias a la condonación de la deuda y la beca de estudios, una multitud de periodistas y simpatizantes lo esperaba. Su historia de superación, de lucha contra la adversidad y de desafío al sistema, resonó profundamente. «No soy un héroe», dijo Mateo, su voz aún teñida de humildad, pero con una nueva confianza. «Soy solo un joven que no tuvo otra opción. Mi objetivo no fue romper la ley, sino hacer que la ley me viera, me escuchara. Y quiero que mi historia sirva para que ningún otro joven, ninguna otra madre, tenga que llegar a tales extremos». El servicio comunitario de Mateo en una organización de asistencia legal pro bono, llamada Manos de Justicia, se convirtió en algo más que una obligación. Era su verdadera vocación. En los barrios más marginados de la ciudad, Mateo se encontraba con personas cuyas historias eran espejos de la suya, familias desahuciadas, trabajadores explotados, víctimas de la indiferencia institucional. Utilizando el conocimiento que había adquirido de manera autodidacta y la experiencia de su propio juicio, Mateo comenzó a asesorar, a guiar, a empoderar a aquellos que no tenían voz. No podía representarlos legalmente, aún no, pero les enseñaba a navegar el laberinto burocrático, a articular sus derechos, a no rendirse. Mientras tanto, en las aulas de la Facultad de Derecho de la UNAM, Mateo era un estudiante ejemplar. Su sed de conocimiento, que antes lo había llevado a las bibliotecas polvorientas de su barrio, ahora lo impulsaba en uno de los centros educativos más prestigiosos del país. Sus profesores, al principio intrigados por su historia, pronto reconocieron su brillantez. No era solo un estudiante talentoso, sino uno que entendía la ley no solo desde los libros, sino desde la vida misma. Su experiencia en el tribunal le había dado una perspectiva única, una empatía profunda que pocos de sus compañeros poseían. El juez Montenegro, a pesar de las críticas de algunos colegas, se había transformado. La experiencia con Mateo lo había sacudido hasta la médula. Empezó a implementar cambios en su propia oficina, asegurándose de que la correspondencia de los ciudadanos no fuera ignorada, especialmente aquellas cartas que, como la de Mateo, expresaran una necesidad extrema. Se convirtió en un defensor silencioso de la reforma judicial, abogando por un sistema más humano, más accesible para todos. La risa despectiva de aquel día se había convertido en un recordatorio constante de la humildad que a veces se necesitaba para ver la verdadera justicia. Un año después, la recuperación de Elena era un milagro silencioso. Aunque los efectos del derrame persistirían, su movilidad y su lucidez habían mejorado notablemente. Mateo, visitándola regularmente en el hospital, le leía sus apuntes de la universidad, compartiendo con ella cada pequeño triunfo. «Mamá», le decía sosteniendo su mano, «todo esto es por ti. Tú me enseñaste el valor del saber y ahora lo estoy usando para ayudar a otros». Elena, con una sonrisa tenue pero llena de orgullo, solo le apretaba la mano. Ella, la mujer que había sacrificado todo, veía ahora la cosecha de su esfuerzo en los ojos de su hijo.
La historia de Mateo inspiró un documental de un canal de YouTube que se volvió viral. Millones de personas en todo el mundo se conmovieron con su lucha, con su inteligencia y con la forma en que había desafiado un sistema que parecía inquebrantable. El chico negro jurídico de 19 años se convirtió en un hashtag, en un símbolo de esperanza para aquellos que sentían que sus voces no eran escuchadas. Las donaciones comenzaron a llegar a Manos de Justicia, la organización donde Mateo hacía su servicio comunitario, permitiéndoles expandir su alcance y ayudar a más personas. El juez Montenegro, aunque nunca lo admitiría públicamente, seguía el progreso de Mateo de cerca. Leía los artículos de prensa, veía los clips del documental. Cada vez que escuchaba el nombre de Mateo, recordaba su propia risa, ese sonido arrogante que ahora le parecía tan distante y vergonzoso. Mateo no solo había transformado su propio destino, sino que había obligado a un juez, a un sistema entero, a mirarse en el espejo y a cuestionar sus propios prejuicios. La revelación de la carta, ese corazón hipnótico de la historia, no solo había cambiado la sentencia de Mateo, sino que había provocado una catarsis en el propio juez Montenegro. Le había recordado que la ley, sin empatía, sin humanidad, corría el riesgo de convertirse en un mero instrumento de opresión. Y aunque la licenciada Mendoza seguía defendiendo la rigidez de la ley, la marea de la opinión pública y, más importante aún, la marea de la conciencia, se había inclinado irrevocablemente hacia Mateo. 5 años después, Mateo se graduó con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Su tesis sobre la defensa por necesidad en contextos de desigualdad social fue aclamada por su originalidad y profundidad. En la ceremonia de graduación, entre los invitados de honor, se encontraba la profesora Jimena Robles, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, y, discretamente sentado en una de las últimas filas, el juez Ricardo Montenegro. Ya no era el juez arrogante de antaño, sino un hombre con una sabiduría teñida de humildad, que había aprendido una de las lecciones más importantes de su vida de un chico negro jurídico de 19 años. Mateo no solo había ganado su caso, había cambiado la percepción de la justicia para muchos, incluida la de un juez que había reído, sin saber,